capítulo 6 y vamos a leer del 5 al 8. Génesis 6 del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Gloria a Dios. La maldad de los hombres no comienza aquí. La maldad de los hombres ya existía en el corazón de los hombres. Desde la caída, la maldad entró en el corazón de los hombres, entró en la mente, en todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo fueron tocados por la maldad. Y el hombre desde su caída lucha con esa maldad. Desde que Adán y Eva pecaron, esa maldad está en sus corazones. Pero ¿qué es lo que sucede en este pasaje y en este capítulo del Génesis? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que esa maldad se está saliendo de los límites. Esa maldad se está desbordando. Esa maldad está ya traspasando todos los límites que permiten que el mundo exista, que el mundo se desarrolle. La maldad ha llegado, por así decirlo, al colmo. De hecho, esa es una forma de decirlo en la Escritura. La maldad ha llegado al colmo en ese momento, y por eso es necesario que haya una intervención. Si no hubiese una intervención divina en ese momento en que la maldad está completamente desbordada y está casi que dominando toda la tierra, si no existiese, si Dios no mete su mano y le pone un freno, simplemente el mundo hubiese dejado de existir por el poder destructor que tiene el mal, el poder destructor que tiene la maldad. Ahora, ¿qué fue lo que produjo el crecimiento o el desbordamiento de la maldad? ¿Qué fue lo que produjo ese crecimiento, ese desbordamiento? En los primeros versículos del capítulo 6 nos hablan de qué fue lo que sucedió para que Dios tomara esa decisión, una decisión de acabar con todos los seres humanos que él había creado y pues con todos los animales que estaban allí. ¿Qué fue lo que llevó al hombre a tomar esa decisión tan drástica? Y vamos a los versículos 1 al 4 del capítulo 6, del mismo capítulo 6. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En ese texto encontramos las causas de por qué la maldad se salió de su cauce, se desbordó y se salió de sus límites hasta obligar a Dios a tomar una decisión tan drástica. Bueno, lo primero que nosotros encontramos ahí es que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra y hubo unos matrimonios. Ahí dice que escogieron mujeres, que escogieron esposas. No está hablando así de relaciones de fornicación ni nada, sino que está hablando de matrimonios. Matrimonios entre dos grupos de personas que evidentemente se ve ahí como la situación intrínseca de que no tenían que casarse entre esos dos grupos de personas, porque esto fue lo que hizo enojar a Dios. Ahora,
¿Quiénes son esos dos grupos de personas? Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. ¿A qué se está refiriendo la Escritura cuando habla de estos dos grupos? Yo me imagino que aquí debe haber sentada por lo menos una persona que haya escuchado una interpretación acerca de esto, diciendo que los hijos de Dios eran ángeles y que esos hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. O sea que los gigantes que hay ahí fueron el resultado de un cruce entre ángeles y hombres. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Levante la mano. Ay, qué barbaridad, qué poca gente ha escuchado eso. Oh, bárbaro. Espero que no lo crean. Bueno, hermanos, hay una cosa tan elemental en la Escritura. Y usted sabe por qué la gente inventa todo eso. Usted sabe por qué la gente dice todas esas cosas y por qué hay gente desocupada que también se las cree. ¿Sabe quiénes son los culpables de eso? La flojera de leer. La flojera de leer. Dicen, ay, pobrecito, me enseñaron mal. No, eres un flojo y no lees. ¿Cuántos capítulos llevamos de la Biblia ahora? 5 capitulitos. ¿Cuánto tiempo requieres tú para leerte 5 capitulitos de la Biblia, hermano? Ni 10 minutos. No sé cuántos de ustedes se han leído la Biblia hasta el capítulo 5. No sé cuántos se han leído la Biblia hasta el capítulo 5. Sería bueno que todos hiciéramos el intento para que pudiésemos entender que somos engañados porque queremos y por la pereza de no leer. Bueno, aquí están hablando de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Yo tengo que suponer, me toca suponer que ustedes ya se leyeron los capítulos anteriores, porque es que la Biblia no es un cúmulo de oráculos chinos, donde uno abre la Biblia y ¡pum!, encontró algo y arma todo un paquito de eso. Pero la gente la utiliza de esa manera. Entonces, yo parto del presupuesto de que ustedes son personas sabias, prudentes, inteligentes, temerosas de Dios y ya se han leído los 5 primeros capítulos de la Biblia. Ustedes recuerdan claramente que cuando el hombre y la mujer pecaron y Dios se acercó y preguntó qué habían hecho, Dios comenzó a exponer sus juicios, sus castigos, sus decisiones acerca de la traición con que lo habían traicionado, acerca de la transgresión que había sucedido. Y en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, que se conoce ese texto como la primera promesa de redención, Dios dijo lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una ley en la hermenéutica. ¿Qué cosa es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de interpretar correctamente la Biblia sin inventar cosas. Eso se llama hermenéutica. Ningún hereje estudia hermenéutica y ninguna persona que sea sabia, que sea prudente, deja de estudiar la hermenéutica. La hermenéutica tiene una ley fundamental que dice que la Biblia se interpreta por sí misma, que yo tengo que encontrar en la misma Biblia y no en la cabeza ni en la mente de ningún loco, de ningún iluminado, de ningún maestro ascendido y desocupado, la revelación bíblica. La tengo que buscar en la misma Escritura. Y del capítulo 1 al capítulo 5 no nos han hablado de ningún ángel. Están hablando en el capítulo 6 de 2 grupos de personas a los cuales la Biblia llama los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y para saber quiénes son esos 2 grupos de personas, tenemos que ir al mismo relato. A ninguna otra parte podemos ir.
Y la primera división que encontramos está en Génesis 3:15, que dice que habrá una enemistad puesta por el mismo Dios entre dos simientes. Una es la simiente de la serpiente, y sabemos que la serpiente representa a Satanás. Y la otra es la simiente de Eva, y sabemos que esa simiente es el Señor Jesucristo. Pero está hablando de dos simientes que precisamente por decreto divino van a estar siempre en enemistad. Ojo que esa es la palabra clave, enemistad. Porque esa enemistad es como una barrera que Dios ha puesto para que esas dos simientes nunca se junten. Porque cuando se juntan es cuando vienen los problemas. Entonces, ya encontramos ahí una luz acerca de dos simientes. Simientes implica también generaciones, descendencias, ¿cierto? Grupos de personas completamente diferentes, divididos por causa de Dios, y que cada uno tendrá un propósito y un desarrollo en la historia. Y luego encontramos a dos hermanitos que van a adorar, y nos vamos a dar cuenta que esos dos hermanitos están representando esa enemistad. Que en esos dos hermanitos están representadas esas dos simientes. La simiente de Dios y la simiente del diablo. Y aunque procedieron del mismo hombre y de la misma mujer, y aunque son hermanos, son muy diferentes. Esencialmente hablando, espiritualmente hablando, son supremamente diferentes. Y el uno es tan malo, tan perverso, que mata al hermano. ¿Qué es lo que hace Dios ahí? Si ya se leyeron todo el capítulo 4, Dios lo que hace es extirpar, óigase bien, expulsar a Caín de su presencia. Se lo repito, Dios, para castigar a Caín, lo que hace es expulsarlo de su presencia, escuche bien, para siempre. Caín es como aquella fruta prohibida que hay que sacar del cesto, porque de otra manera se podriría todo. Caín es expulsado de la presencia de Dios. Y Dios le dice, te vas de mi presencia. Serás errante por la tierra. Y Caín se va con su enojo, con su ira, con su rabia. Él le dice a Dios, mi castigo es muy grande para ser soportado. Y yo me voy a esconder de tu presencia. O sea, así como tú no quieres nada conmigo, le dijo Caín, yo tampoco quiero nada contigo. Y dice la Biblia que Caín se fue y fundó una civilización lejos, al oriente del Edén. ¿Lejos? ¿Lejos de quién? ¿Y de quién más? Y de Adán y de Eva, que estaban en la presencia de Dios. Y si usted lee, fue una civilización próspera, porque ellos fueron los creadores de la metalurgia, de la música, de la agricultura y de la ganadería. Para que vayan sabiendo que hay gente que prospera sin Dios, pero todas sus empresas están destinadas al fracaso. No crea que porque una persona es próspera, es inteligente y es pujante, significa que Dios está con ella. No, Caín se fue. Y en esa civilización donde se desarrolló todo esto, la metalurgia, la música, la agricultura, la ganadería, en esa civilización la masculinidad estaba determinada por la promiscuidad sexual y la capacidad de la violencia para matar personas. Esa fue la idea de masculinidad que Caín se llevó a su civilización. Idea que a veces es como tan común encontrarla en la mente de todos los hombres que no han conocido al Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero que veas algo para que entiendas mejor lo que te estoy diciendo. Y es que una vez que Abel murió, desapareció, murió, ya no estaba ahí, Caín fue expulsado. Habitó en una tierra lejos, ¿cierto?
Pero nos vamos a dar cuenta que en el versículo 25, cuando termina la historia de la civilización violenta y promiscua, pero próspera, de Caín, cuando termina esa historia, quiero que te ubiques en el versículo 24 del capítulo 4. Estamos en el capítulo 4 haciendo simplemente una síntesis, observando lo que ya pasó para poder entender quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. Luego vamos al versículo 25. Versículo 25 del capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Miren cómo utiliza la palabra sustituir. Los hijos se pueden sustituir. Usted cuando le nace el segundo sustituyó al primero. Los hijos no se sustituyen. Eso es importante. Que ella está diciendo que este hijo vino a sustituir a su primogénito, este hijo Set. Y dice que a Set, versículo 26, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar al nombre de Dios. ¿Cuándo? Cuando hubo esa sustitución en que nació Set y luego Set tuvo otro hijo. Pero si vamos todavía más al capítulo 5, que es la genealogía de Abraham. ¿Qué es una genealogía? Un árbol genealógico es aquel que contiene todos los antepasados de una persona. ¿Están conmigo, cierto? Ok, y en el capítulo 5 tenemos la genealogía de Adán. Del primer hombre sobre la tierra. Aquí está la genealogía de Adán. No se asusten que no la voy a leer toda, solo quiero que noten algo. Este es el libro, capítulo 5, de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Si se da cuenta, está haciendo como una síntesis nueva. Esta genealogía implica un nuevo comienzo y por eso otra vez hay un relato resumido de la creación del hombre. Ok, y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. ¿Ya se dieron cuenta que Caín no está ahí? Que fue borrado del árbol genealógico. Pero te voy a mostrar otra genealogía todavía mejor. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 3. Tampoco te la voy a leer toda. A mí tampoco me gustan las genealogías, no te preocupes. Me las leo porque son importantes. Muy importantes. Esta es la genealogía de Jesús. Hay una genealogía de Jesús en Mateo. Pero esa genealogía lo que busca es ubicar a Jesús como descendiente de David. Oye bien, la genealogía de Jesús que está en Mateo lo único que busca es identificar y demostrar que Jesucristo es el descendiente de David que estamos esperando. Pero Lucas lo que quiere demostrar es que Jesús es el Hijo del Hombre. O sea, que es el representante por excelencia de la raza humana con la misma, digamos, representatividad de Adán. Es decir, que así como Adán representa toda la raza humana, Jesucristo también representa la raza humana y también es descendiente de Adán. Eso es lo que quiere mostrar Lucas, que Jesucristo es hombre y lo va a ubicar dentro del árbol genealógico
de Adán. Lo va a llevar hasta Adán. Y vamos con la genealogía, comenzando desde Jesús hacia atrás. Esta genealogía va hacia atrás, hacia los orígenes. Y dice Jesús mismo, 3:23. Lucas 3:23. Y dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum. Pasa al versículo 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab. Pasa al versículo 36, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, ya estamos llegando, ¿cierto? Hijo de Matusalén, hijo de Noé, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y ya terminó. ¿De quién es hijo Adán? Adán, hijo de Dios. ¿Y por qué no está Caín ahí? Porque Caín no es hijo de Dios. Así de simple. Pero si quieren vamos, yo tengo una cita por allá en primera, creo que de Pedro. Bueno, yo no me acuerdo. Total es que dice claramente que Caín era del maligno. Así de sencillo. Dice claramente que Caín es del maligno y por eso mató a su hermano, porque sus obras eran malas, pero las de su hermano eran buenos. Entonces, yo creo que hasta ese punto está claro quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, según lo que dice la Biblia, no según las revelaciones de los maestros iluminados, que posiblemente haya algunos iluminados aquí. Bueno, no según los iluminados ascendidos, sino según la hermenéutica, la Biblia dice que los setitas o los descendientes de Set son los hijos de Dios. Y los cainitas, todos los descendientes de Caín, son hijos de hombres, mas no de Dios. Y esa misma división ha seguido hasta nuestros días. Los que están en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Los que están sin Cristo son hijos de los hombres. Es la división de siempre. Jesús enseñó que los ángeles son asexuales, ni se casan ni se dan en casamiento. Así que dejen de estar inventando esas cosas. Pero nada más con una lectura, sin hacer todo este asunto que hemos hecho de vamos para adelante y vamos para atrás, nada más leyendo, ¿por qué no intentan leer capítulo 6? Vamos a leer de nuevo de dónde salieron los gigantes, ¿cierto? Dice el versículo 4 que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Qué quiere decir? Que antes de que se juntaran los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿había o no había gigantes? Sí había. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que los gigantes no son el resultado de esos matrimonios, que antes de esos matrimonios había gigantes, pero resulta que los gigantes nosotros los vemos en la televisión, escuchamos, repito, a los maestros ascendidos iluminados, escuchamos las películas, hay una película y una serie muy buena, yo me la estoy viendo, pero maneja esa creencia y que de los nefilín y los no sé qué, y pensamos que los gigantes de la Biblia eran hombres enrazados con ángeles. No es posible, no es así. Eso es lo mismo que Dios creó a los animales según su especie. Y hay gente que dice que nosotros venimos del mono. Es el mismo principio pensar que las barreras de las especies que Dios ha puesto se pueden brincar así nomás. No, eso no se puede, no existe. Entonces ya saben que había gigantes antes y que había gigantes después. Pero no contento con eso, Dios dice... ¿Quiénes eran esos gigantes? Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron, ¿qué?
varones. ¿Qué eran los gigantes? Varones. ¿Y varones de qué? De renombre. ¿Qué significa eso? Varones que eran famosos, varones que eran temidos, como Nimrod y como muchos que por su gran estatura, por su gran inteligencia, por su gran coraje, por su capacidad para matar gente, eran famosos. Eran famosos. Esos son los tales gigantes de los que habla la Biblia, pero de los gigantes no tiene que ver. El problema no son los gigantes, el problema no es la estatura, el problema es que se revolvieron los unos con los otros. Por eso la Biblia dice en el capítulo 6, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Miren, por allá en el oriente estaban los cainitas y las cainitas. Y por acá, por el otro lado, estaban los setitas y las setitas. ¿Qué sucedió? Que se empezaron a multiplicar de tal manera que el espacio, la división territorial, el espacio geográfico que los separaba, desapareció. Y los setitas quedaron frente a las cainitas y empezaron a decir: qué lindas son esas muchachitas. Esa es una historia triste que se repite. El hombre que cae rendido frente a las artimañas, astucias y la sensualidad de mujeres que no tienen temor a Dios. Esos matrimonios hicieron que el legado de temor a Dios se acabara. Cuando un hombre que teme a Dios forma un vínculo con una mujer perversa, ¿quién le va a criar los hijos? Pues esa mujer. ¿Cómo serán los hijos que nacen de un hombre que supuestamente temía a Dios? Cosa que es cuestionable, porque un hombre que teme a Dios no se enamora de una mujer impía. Entonces, pero aquí pasó, o sea que tuvo que haber sucedido algo también en el corazón de esos hombres que perdieron el temor a Dios y que le dieron rienda suelta también ¿a qué? A lo mismo de siempre. Lo que nos lleva siempre a la ruina, las mismas pasiones desordenadas. ¿Qué sucedía con estos matrimonios mixtos? Pues que toda la humanidad se corrompía, que toda la humanidad se destruía, que ese espíritu de violencia y promiscuidad que venía en esas madres de los hijos de Set comenzó a corromper también a los hijos de Dios, comenzó a corromper la simiente que tenía como propósito vencer a aquella simiente. De esa simiente, de la simiente de Set, tenía que nacer el Salvador. Tenía que nacer Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado con el plan de redención si no hubiese habido sobre la tierra una mujer santa y pura como María? ¿Qué hubiese sucedido con el Salvador esperado si no hubiese habido un hombre que, lejos de ser violento, era manso como José? Que viendo que le decían que él había sido engañado y burlado, prefirió callar. ¿Qué hubiese sido de la humanidad si todas las mujeres fueran como las mujeres de hoy? Cainitas, empoderadas y sin ropa. ¿Qué va a ser de la iglesia y qué va a ser del evangelio si las mujeres olvidan de qué simiente son? ¿Y qué va a ser de la iglesia si a los hombres les resultan mucho más atractivas esas mujeres que cualquier otra? La maldad se desborda precisamente por eso. En cada matrimonio mixto, en cada yugo desigual, la maldad crece. Jesús dijo, y lo era también Israel, y lo era la descendencia de los setitas. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra.
Ustedes son la luz del mundo. Nosotros no estamos aquí para revolvernos. Nosotros estamos aquí para ser diferentes. Nosotros no estamos aquí para acompañar las tinieblas. La Biblia dice, no participes de las obras perversas de las tinieblas, más bien repréndelas. Y la gente piensa que reprenderlas es decir, ay, el diablo te amarro. No, reprenderla es que la integridad de tu vida, la integridad de tu conversación, la integridad de tu cara, de tu ropa, de tu manera de ser, de tu manera de hablar, de tu manera de vestir, de tu manera de caminar, de tu manera de pensar, se convierta en un estorbo para que la maldad avance. Y nos encontramos hoy en la misma situación, una iglesia casada con la política y casada con el mundo. Cuando un pastor se casa con la política, está haciendo un matrimonio mixto. Se está casando con una entidad corrupta cuando a él lo pusieron a la cabeza de una entidad santa. Eso es lo que está acabando con el mundo. No es Petro, no es el comunismo, es la iglesia que se tuerce. Es la iglesia que hace concesiones. Es la iglesia que trae los humos de las discotecas, las luces de las discotecas, la música de las discotecas. Todo es la champeta, el reggaetón, todas esas cosas que sirven de marco para la pornografía, todas esas cosas las quieren traer a la iglesia. Y eso es lo que está destruyendo la tierra. Y es eso lo que va a ocasionar un juicio. No es la maldad que nosotros vemos. La maldad es maldad. Y la maldad está ahí para ser detenida y eclipsada por la gloria de Dios, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios y por la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. Pero hoy, como siempre o como nunca, quizás tenemos una iglesia 100% mundana. ¿Dónde está la enemistad que había entre las dos simientes? Si hasta premios le dan. ¿Cómo nos entendemos de bien? Miren, la música cristiana es tan aguada, tan aguada, tan aguada, que en una discoteca pueden poner en la mañana la música cristiana y en la tarde pueden poner la música mundana. ¿Por qué? Porque es que ya son las 3 de la tarde y va a empezar la rumba. En la mañana para que me vaya bien. Usted en su mismo carro, no me pongan esas caras. En un mismo carro de un siervo de Dios, usted puede escuchar en la mañana a Jesús Adrián y a todos los que andan produciendo ese tipo de música que ni va ni viene. Y en la tarde, pues no sé a quién, ¿cómo se llama? Bad Bunny, es un poco de cosas raras. Lo que sea. Pero hay gente que pone de todo tipo de música cristiana y en la tarde sí que comienza la rumba. Hay gente que tiene modas para venir a la iglesia y modas para ir al mundo. La ropita de rumbear y la ropita de adorar. ¿Quieren que siga? Ropita para la rumba. Ropita para el culto. Un disfraz completo. Un disfraz completo. Estás casada con el mundo, estás casada con todo eso. Y todo eso hace que la maldad fluya. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Estamos esperando que Cristo venga. Y la Biblia habla de los últimos acontecimientos. Y no sabemos de memoria el texto que está en Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero que al presente alguien lo detiene. Cuando ese alguien sea quitado de en medio, entonces se revelará aquel inicuo con toda su maldad y se va a entronizar en esta tierra. La pregunta es, ¿quién está deteniendo qué? ¿Quién está deteniendo qué? ¿Dónde está la iglesia que está deteniendo qué?
Nosotros hoy estamos viendo cómo la maldad se está apoderando de nuestra nación, la injusticia, la iniquidad, la depravación. Y no son los pastores los que yo veo dando la batalla. Yo veo una cantidad de líderes cristianos que ni siquiera son pastores dando la batalla, pero son muy pocos, hermanos. Son muy pocos los que están peleando. Yo te hago una pregunta. ¿El misterio de la iniquidad es estorbado por ti? O sea, a ver, si el diablo quiere establecer un imperio de iniquidad y de maldad, ¿tú te constituyes como un estorbo para eso o lo pueden hacer contigo también? ¿Qué está haciendo la iglesia para detener la iniquidad? Es la pregunta. Porque, escuche, aquí es donde se sabe a quién va a quitar Dios y a quién no va a quitar. El plan de Dios es que ese anticristo tome el control absoluto y total del universo y establezca de la tierra, y establezca su reino de maldad. ¿A quién van a quitar? ¿Para que Él haga eso? Dios va a quitar a los que están impidiendo eso. Pero hay gente que no está impidiendo nada. Si tú no estás impidiendo nada, sino que al contrario, porque es que yo hasta veo a algunos marchando a favor del asunto. Si tú no estás impidiendo nada, ¿para qué te van a quitar? Si contigo la maldad puede prosperar, ¿por qué tú no vas a decir nada? Tú te vas a quedar callado. Es más, ni tus rodillas vas a doblar. Es más, es que ni te espanta. Está delante de ti, tú no sientes nada. Tú no sientes nada. Pasa la depravación, la vulgaridad, el adulterio, la promiscuidad, la violencia, la muerte, la ideología de género. Todo pasa delante de ti. Tú no sientes nada. Ni una oración a Dios, no se te levanta ni un pelito. Pues te puedes quedar. Te puedes quedar porque así con esa vida cómoda que tienes, te puedes quedar. Los únicos que se van son los que están incómodos, los que lloran, los que claman, los que gimen. Mire, la Biblia dice que esos están marcados. Están marcados los hombres y mujeres que le lloran a Dios por la depravación que hay. Están marcados los hombres y mujeres que se levantan de madrugada a clamar para que Dios detenga la iniquidad, por lo menos de nuestra nación. Por lo menos de nuestra nación. Porque para eso nos ha puesto Dios aquí, para que seamos luz, para que seamos sal. Pero si nos llevamos bien con todo el mundo, somos como Salomón. El reino se cayó porque Salomón recolectaba mujeres extranjeras. Y no solamente las recolectaba ella, sino que recolectaba sus dioses, sus santuarios, sus ídolos y sus pecados. Y el reino se vino abajo. Es la misma historia. Es la historia de siempre. Tú tienes que entender que somos, dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Santa significa apartada, apartada para Dios. Dice el apóstol Pablo, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No eran ángeles, ya lo sabemos. La segunda cosa que vamos al texto, regresemos al texto 6 del capítulo 6. La segunda cosa que quiero mirar en esta mañana está en el versículo 6 y dice: y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Nosotros sabemos por Números 23, 19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sin embargo, hay varios pasajes en la Escritura donde Dios dice lo que está diciendo aquí: me arrepiento. Por ejemplo, cuando Saúl pecó y no le obedeció, Dios dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y al final quiero que vengas y lo mires, porque es muy diciente, no es un solo versículo que hay. Primero de Samuel 15.
Primero de Samuel 15. Bueno, ustedes ya saben las aventuras de Saúl, ¿cierto? Un desobediente, un hombre que se creía mejor persona que todo el mundo y más bueno que Dios. No obedeció cuando Dios le dijo que matara a Amalek y a todos los animales y a todos, sean grandes, sean chiquitos. No obedeció porque él quería complacer a la gente y quería gloria para él mismo. Ok, vamos a primero de Samuel capítulo 15. En el versículo 28 dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Mira que lo está diciendo el mismo Samuel, está diciendo que Dios es eso. Pero después, en el versículo 35, vamos desde el 34, dice: se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Y sí, cuando la Biblia dice que él no se arrepiente, quiere decir que él todo lo que promete lo va a cumplir. Él nunca se va a arrepentir de sus juramentos, de sus pactos, de nada que él se haya propuesto y haya determinado hacer. El arrepentimiento del ser humano tiene que ver con todo lo malo que nosotros hemos hecho. Nosotros nos arrepentimos porque hemos hecho lo malo. Nosotros nos arrepentimos porque reconocemos que hemos procedido mal. Pero el arrepentimiento de Dios tiene que ver no con un mal que haya hecho, sino con un bien que ha hecho a quien no lo ha apreciado. ¿Sí entienden? El arrepentimiento de Dios no contiene ninguna gota de pecaminosidad, porque es un arrepentimiento de dolor, porque él dice: los hombres perversos que están corrompiendo la tierra y que se están matando entre sí, yo fui su creador. Ese es el dolor de Dios. Yo fui su creador. Y aunque yo no los he creado para esto, toda la tierra que también yo he creado con amor, de la cual dije que era todo bueno en gran manera, esta tierra la están corrompiendo con su perversidad y con su maldad. Y yo fui el que creó todo esto. Se arrepintió, repito, y le dolió en el corazón. Es el arrepentimiento y el dolor de un padre que de pronto ve a su hijo haciendo algo malo y dice: ese fue el hijo que yo engendré, ese fue el hijo que yo crié, ese fue el hijo al que le enseñé a temer a Dios, ese fue el hijo que yo he amado, que yo he consentido, que yo he cuidado, y mira lo que está haciendo. Es un arrepentimiento que no tiene que ver con lo malo que él hace, sino con el dolor de contemplar lo malo que hacen sus criaturas, lo malo que hacen las personas con el bien que él les ha hecho, con el favor que él les ha hecho. Es un dolor profundo. Dice: le dolió en el corazón. ¿Usted alguna vez se ha sentado a pensar, a imaginar, a tratar de sentir y de acercarse al corazón de Dios y entender el dolor del corazón de Dios? Que al corazón de Dios le duele cuando una de sus criaturas, que fue creada para su gloria, se arrastre en el fango del pecado y no viva para él, sino para su propia ruina, para su propia perdición. El dolor del corazón de Dios de que estemos desperdiciando nuestra vida haciendo lo malo. El propósito de Dios cuando creó a Adán y a Eva es que señoree en las aves del cielo, en los peces del mar, en todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que sea una imagen mía para todo el universo. No que se mataran, que fornicaran, que se pervirtieran, que se asesinaran unos a otros. No. Por eso es que la Biblia dice que Dios ha levantado a su iglesia, que nosotros hemos sido salvos por fe, y dice que fuimos creados. Escuche, esto habla de la iglesia, de todo aquel que ama a Cristo Jesús,
y que vive en su presencia. Y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te pregunto, ¿andas en buenas obras? ¿Andas haciendo el bien? ¿Andas haciendo el bien? Tus manos están bendiciendo a las personas que te rodean. Tu boca está proclamando la palabra de Dios. Tus piernas están caminando en caminos de integridad y en caminos de rectitud. Si fuiste creado en Cristo Jesús, tú debes estar ocupado en buenas obras, porque la Biblia dice que Él las preparó de antemano. Es parte del paquete de la salvación, estar ocupado en hacerle el bien a la humanidad y no en estar chismoseando y molestando, ni tramposeando, ni nada de esas cosas. Sí, somos escogidos, somos apartados, somos predestinados, pero ¿para qué? Para las buenas obras. ¿Dónde están tus obras? Pregunta Santiago. Muéstrame tus obras si en verdad has creído. Por la fe Abraham hizo esto, por la fe Abel hizo esto, por la fe. ¿Qué es lo que tú has hecho por la fe, además de sentarte en una silla y llegar tarde? ¿Qué haces tú? ¿Dónde están tus obras? No, mi obra era que yo antes fumaba y ya no fumo. Que yo antes tomaba y ya no tomo. Que yo antes robaba y ahora robo menos. No, esas no son obras. Esas no son obras. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Regresemos nuevamente a Génesis capítulo 6. Y vamos a mirar ahora la tercera cosa, que es el juicio de Dios. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Miren, hay un asunto que se llama la responsabilidad. Todas las virtudes y los valores que un ser humano pueda abrazar pertenecen al carácter de Dios. Cuando nuestros padres nos decían que teníamos que aprender a ser responsables, cuando nos dicen, pero ¿cómo tú haces eso? Eres un irresponsable. Ser responsable es tener la conciencia de que aquello en lo que yo he participado es mi responsabilidad, es mi culpa. O sea, yo tengo que asumir la parte de mi error. Mire, pareciera que estoy a punto de decir una herejía, pero yo estoy hablando de que el carácter de Dios es un Dios responsable. Y eso es importante que lo entendamos precisamente para que le temamos. Y lo que está impulsando a Dios a hacer un juicio no es solamente la maldad de los hombres como tal que Él aborrece, sino la responsabilidad moral de su propio carácter. Él los creó. Él creó el cielo, la tierra y todo lo que en él habita. Y como Él creó todo eso, y todo eso se desbordó en maldad, Él, por su propia justicia, por la propia integridad de su carácter, óyeme bien, está obligado a intervenir. Porque Él no se complace en la maldad. Él no se va a sentar a ver cómo siguen matando gente, violando niños, pervirtiendo personas. Dios no se va a sentar y van a decir, ¡ay, a ellos! No, y eso es lo que la gente cree. Eso es lo que la gente perversa cree. La gente cree que porque Dios retarda sus promesas, que porque Dios prolonga su misericordia y su paciencia, puede hacer lo que le da la gana. Pero tan seguro como que Dios es Dios y es justo y responsable,
Dios se hace cargo de todo lo que Él crea. Dios se hace cargo de todo lo que Él crea. Y por eso Él dice, no va más, no va más. Mire lo que Dios está diciendo, no tienen arreglo. Dios examinó a todos los seres vivos y se dio cuenta, a todos los seres humanos, y se dio cuenta que no solamente practicaban el mal continuamente, sino que continuamente también pensaban en hacer el mal. Dios escudriñó la mente de todos los habitantes de la tierra y no encontró una mente que pensara en hacer el bien. No encontró una persona que dijera, yo no quiero participar de esto. La maldad se salió de su cauce. La perversidad contaminó todas las mentes y todos los pensamientos. Y aquel que puede leer los pensamientos y escudriñar los corazones, dio su veredicto y dijo, no se puede con ninguno, hay que borrarlos. Piensa en eso, hermano. Piensa en eso. Piensa en eso y date cuenta la velocidad vertiginosa de la maldad. No específicamente sobre la tierra, que también es mucha, sino sobre este país. Y tu actitud indiferente porque todavía no te ha tocado. Todavía no te ha tocado. Pero cada día amanecen personas masacradas, muertas, niños abusados, niños violados. La brujería, la hechicería, el homosexualismo, todo está hirviendo. Y la iglesia sigue publicando sus conciertos, sus brincos, sus luces y sus bobadas. Dios no se va a quedar mirando. Cuando la maldad llegue a un punto, Él se va a levantar y va a actuar. Dios es un Dios de justicia. Dios todo lo ve. Dice, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. Vio Dios y vio los pensamientos. ¿Con cuánta frecuencia nos sentamos a pensar que Dios nos está viendo? A donde vayamos. Tú te encierras en el baño, Dios te está viendo. Tú te escondes a ver pornografía, Dios te está viendo. Tú te pones a planear cómo engañas a tu hermano, cómo haces una trampa, cómo haces un negocio, cómo te vuelas todas estas cosas de no entrar en pacto con gente impía. Tú comienzas a pensar todas esas cosas. Dios está recorriendo tu mente, pensamiento por pensamiento. Todo lo sabe, todo lo ve. De hecho, no sé si recuerdas a aquella mujer que despreciaron la sierva Agar, que ella pensaba que ella era tan despreciable, tan insignificante, la usaron como usaron su vientre y luego la miraron feo. Y luego sola y triste descubre que el Dios de Abraham tiene una característica y es que es un Dios que la ve. Y ella le coloca a Dios o recibe una revelación del nombre de Dios, porque nadie puede ponerle nombres a Dios. Dios revela sus nombres en la historia. Y ella dice que Dios es el viviente que me ve. O sea, lo que a esta mujer le impacta de Dios es que es un Dios que la vio a ella cuando nadie la vio. Cuando era insignificante, despreciable. Dios sí la veía. Dios todo lo ve y te ve a ti. Aunque nadie te vea, Dios te está viendo. Si estás sufriendo a solas y estás siendo ignorado, Dios te está viendo. Y si estás pecando a solas y crees que nadie te ve, Dios te está viendo. Nadie se puede esconder del ojo de Dios. Nadie. Nadie se puede salvar del juicio de Dios. La Biblia dice que nos espera un juicio y que todo este tiempo que nosotros tenemos de paz es simplemente una prolongación de su misericordia. Es un espacio donde Dios está esperando que todos se arrepientan. Que todos se arrepientan. Pero ¿sabes qué pasa si no se arrepienten? Todo este tiempo de gracia va a ser cobrado
como los retroactivos, ¿cierto? Cuando a uno le pagan algo que le tenían que haber pagado hace 10 años y te pagan un retroactivo. Así cuando Dios castigue a aquel que debió haber sido castigado en el momento mismo en que hizo lo que hizo, pero se le concedieron años de misericordia esperando que se arrepintiera. Todos esos años de misericordia en retroactivo Dios se los va a añadir a su castigo. Eso es lo que dice Pablo en su carta a los Romanos. ¿Acaso ignoras que su longanimidad y su paciencia te guía al arrepentimiento y por eso atesoras ira para el día de la ira? Todo aquel que está haciendo lo malo sin arrepentirse tiene una cuenta donde la ira de Dios va subiendo, 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 donde se está endeudando cada día. Pero si tú te arrepientes hoy, la cuenta es borrada. Mire qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, qué grande es su misericordia. Los juicios de Dios a veces son personales, como el de Caín, como el de Ananías, como el de Zafira. Mire, hay gente todavía que va a las iglesias y no le teme a Dios. A mí me da un susto. Personas que hacen lo malo aún dentro de la congregación. Hermanos, dicen unas mentiras, pero unas mentiras así que son como unos edificios. Y uno les pregunta así como a Ananías, ven acá, ¿cuánto fue que te costó la casa? Sí, eso fue lo que me costó. ¿Tú estás seguro? O sea, sí, me costó tanto. Tú no te quedaste con nada. No. Hermano, no le tienen miedo a Dios, no le tienen miedo a nada. Pues hay juicios que son personales, llegan de pronto a la vida de una sola persona. Hay juicios que son regionales. Una región entera enjuiciada por Dios, como Sodoma, como Gomorra, como Armero, como por allá una ciudad en Estados Unidos que también se la llevó un huracán por completo y todos eran brujos y hacían de cuanta cosa. Los juicios de Dios pueden ser personales, regionales, pero también pueden ser universales. El diluvio fue el primer juicio universal y el segundo está por venir. Repito, el segundo está por venir. ¿Y por qué? ¿Usted cómo sabe? Ay, habló el profeta, descendió el oráculo. No, niño, está por venir porque hay unos principios en la Biblia que muestran claramente que está por venir. Porque hay unas pautas escatológicas y porque hay unas evidencias de lo que está pasando. La iglesia casándose con el mundo y la maldad aumentando sin freno. Hay un juicio universal que está por venir y la Biblia dice que será por fuego, pero yo no quiero apartarme de este texto porque no tenemos tiempo y hoy es día de Santa Cena. Pero al final del texto aparece una frase que contiene todo el poder de Dios para nuestras vidas y para nuestra salvación. Versículo 8. ¿Qué sucede? Estoy pensando. Ok, gracias. El versículo 8 de Génesis capítulo 6, dice, pero Noé halló gracia. Es la primera vez que aluden a esta palabra en la Biblia, la primera aparición de esta palabra en la Biblia. Esta palabra, gracia, dice, Noé halló gracia, pero... Recuerden los peros. Las Biblias modernas no me gustan porque en vez de pero tienen i. Y la i no es lo mismo que el pero. El pero habla de dos fuerzas opuestas. El i habla de algo que puede ir junto con lo anterior. ¿Sí entienden? Yo puedo sumarle a algo igual y van todos juntos. Pero el pero es una conjunción adversativa que muestra dos fuerzas. La fuerza del mal siempre en pugna con la fuerza del bien y viceversa. Hay peros que no pueden ser cambiados por i, porque se pierde el significado. Por eso es que nunca suelto esta Biblia. Pero Noé, o sea, en medio de un juicio universal, en medio de un decreto absoluto de Dios, todo hombre debe morir. Eso es aplastante, eso es universal, absoluto. Pero hay un pero está la justicia de Dios implacable, la justicia de Dios absoluta
pero del otro lado está su gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa gracia? Parece mentira que en estos días no sepamos el significado de la palabra más preciosa y poderosa que hay en el universo. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Gracia es todo lo que Dios te da a pesar de que no te lo mereces. Gracia es todo lo que Dios te da a pesar de que te mereces exactamente lo contrario. Eso es gracia. Gracia. Usted sabe por qué abrimos los ojos y había luz y había oxígeno y había una cama y la tierra estaba firme. Por gracia. Porque toda la maldad que se derrama sobre el planeta, si recibiera justicia, habría que desaparecerlo. Cada día que pasa en nuestra vida, cada aire que respiramos es gracia. Nadie ha comprado nunca nada, nadie ha pagado nunca nada. Al contrario, somos deudores, dice la Escritura. Porque todo lo que recibimos de Dios es gracia. Escuche, tanto los de afuera como los de adentro, tanto los creyentes como los incrédulos, caminan absorbiendo y viviendo de la gracia de Dios. Nadie, escuche bien, nadie hasta este momento, aún los que están muertos, ni siquiera los que han muerto, han recibido completa justicia de Dios. Ni siquiera los muertos. Ni siquiera los muertos. O sea, ¿usted cree que Hitler ya recibió lo que merecía? ¿Usted cree que todos esos sádicos que mataron niños así en cantidades recibieron que la muerte es la paga de todo eso? No, nadie ha recibido la justicia. Cuando Dios se levante a hacer justicia, nadie podrá estar de pie. Pero Dios nos ofrece su gracia. Su gracia es su perdón, su misericordia. El favor inmerecido de Dios, como dice Efesios, porque por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos a través de la fe. Y ni siquiera la fe es de nosotros, sino un don de Dios. Porque también por gracia hemos creído. También por su gracia y su misericordia es que hemos creído, así que no tenemos nada de qué jactarnos. Todo se lo debemos a Él. Todo es gratuito. Todo es gratuito. Somos justificados por gracia a través de la fe. Gracia que no nos costó a nosotros nada, pero a Dios sí le costó. Porque Dios no puede derramar su gracia sin derramar su justicia. Y ya saben quién pagó por nuestro pecado. Cristo en la cruz del Calvario pagó para que yo pueda recibir gracia. Cristo recibió justicia para que yo recibiera gracia. Sin Cristo tengo que recibir justicia. Todas las personas que están sin Cristo, al morir, lo único que van a recibir es el justo castigo de Dios por todo lo que han hecho o han dejado de hacer. De manera que en la humanidad siguen habiendo los dos grupos. Aquellos cuyos pecados han sido perdonados, aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y su pecado está cubierto con la justicia de Cristo, y aquellos que están bajo la ira de Dios y de los cuales Dios está esperando con paciencia que se arrepientan. Si tú no tienes a Cristo, estás bajo la ira de Dios. O sea, tú tienes que pagar. Sin Cristo tienes que pagar por cada mentira que has dicho, por cada enojo contra tu hermano, por cada envidia que has experimentado, por cada palabra necia y ociosa que has pronunciado.
Tienes que pagar por todas tus deudas, por todos tus pecados. Si no tienes a Cristo, tú tienes que pagar, porque Dios, tu creador, es un Dios de justicia. Y no fuiste creado para mentir, ni para fornicar, ni para robar, ni para matar. Fuiste creado para la gloria de Dios. Sin Cristo Jesús te toca pagar. Te toca pagar. Pero si no tienes con qué pagar, entonces aférrate a la gracia. O sea, aférrate a Cristo. Él murió en la cruz para que recibieras gracia.